vamos a platicar ahora con Juan Carlos de la Vega. Él es socio director de Santa Marina y Exteta sobre el riesgo que implica para México lo pues lento que ha resultado la implementación de los acuerdos en materia laboral que se establecieron precisamente en este TEMEC en julio, entra en vigor y todavía hay aspectos que no se han satisfecho de los compromisos y acuerdos a que llegó México con sus principales socios. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte y a tu público también. ¿En qué vamos ya un poco retrasados en lo que es la adopción de estos acuerdos en materia laboral? Fíjate que sí ha habido un desfase derivado de diferentes coyunturas, pero en principio el TEMEC, con todas sus disposiciones laborales, entra en vigor el 1 de julio y la implementación de la reforma laboral que refleja todas las reglas específicas de implementación del TEMEC, pues no va a ocurrir sino en principio hasta octubre en algunos estados de la República. Entonces ahí traemos un tema en donde ya es exigible ciertos procedimientos bajo el TEMEC, en donde se pueden denunciar cierta denegación de derechos, pero no podemos todavía hacer filings ni registros en los nuevos organismos que debieran de existir, ¿no? Entonces ahí traemos un desfase de algunos meses en ciertos estados de la República y de 1 o 2 años en otros estados de la República. Claro. Juan Carlos, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Ante estos retrasos que se están dando en la parte laboral para instrumentar lo que se suscribió para el TEMEC, ¿qué riesgo hay de que las empresas que busquen exportar a los Estados Unidos pues puedan entorpecer este proceso? Que el riesgo lo veo más que por la dilación en la implementación de la reforma, lo veo en que muchos centros de trabajo en México pudieran existir de negación de derechos fundamentales que en principio deberíamos estar cumpliendo desde siempre, ¿no? Los principios básicos siempre han estado en la ley mexicana, pero es hasta ahora que se van a hacer realmente exigibles. Entonces podemos encontrar en situaciones de muchísimos centros laborales en donde no se cumplen ni se respetan los principios de libertad de asociación o los principios de negociación colectiva, como sucede, por ejemplo, todas las empresas que tienen contratos colectivos de estos llamados de protección, que se enfrentan en una situación en donde no van a estar preparadas seguramente y están en violación de los principios fundamentales del tratado. ¿Cómo va el desarrollo de estas especies de instancias que sustituirían a las juntas de conciliación y arbitraje? Un tema que no solamente implica toda una labor titánica en su conformación y organización, sino que en términos financieros es muy costoso, pero al que se comprometió México en el contexto de estas negociaciones. Fíjate que ese tema sí le hemos dado mucho seguimiento y hemos estado en contacto con funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Lo que ellos manifiestan es que sí ha habido muchas acciones que se han llevado a cabo en coordinación con los gobiernos de los estados, por lo menos de los primeros 10 estados donde se va a implementar la reforma. Y lo que comentan es que sí ha habido presupuesto, no sé si suficiente, pero sí ha habido presupuesto, y que ya incluso ha habido modificaciones en la legislación local para dar cabida a los nuevos juzgados o tribunales laborales y a la creación de los centros de conciliación locales. Y también en el ámbito federal han habido acciones en concreto. Se acaba de salir la convocatoria, por ejemplo, para jueces de distrito en materia laboral,
y entiendo que han habido capacitaciones a muchos y procesos de selección de personal, ¿no? Entonces, aparentemente sí hay acciones en concreto. Es difícil saber si el 1 de octubre, que es el compromiso, esto se va a cumplir. Hoy en la mañana la secretaria del Trabajo anunciaba ya que para noviembre de este año, lo cual genera pues ya un desfase de un mes más, ¿no? Claro. Juan Carlos, y en el contexto de esta pandemia del coronavirus, ¿qué tanto se puede conseguir una prórroga por parte de México para estos compromisos laborales? Pues yo creo que no es sencillo, porque siendo un tratado trilateral, todos los tratados pueden modificarse, pero pues se requiere del consentimiento de las tres partes y obviamente de gestiones diplomáticas y de alto nivel para poder obtener una prórroga en este sentido. Y pienso que a Estados Unidos, por lo que hemos visto en sus acciones, le corre prisa de que esto se implemente, porque pues ellos han estado dándole cabal seguimiento, han implementado leyes tendientes a supervisar cómo México está llevando a cabo este proceso. Entonces a lo mejor tendríamos ahí una opinión negativa de Estados Unidos para implementarla, ¿no? Claro. Oye, Juan Carlos, el coronavirus vino a romper, pues digamos, la dinámica laboral en muchas partes del mundo, pero particularmente en México el impacto va a ser incuantificable, en el sentido de que no tenemos red de protección y vemos planes para contrarrestar esta crisis. No hay temor de que se rompan las cadenas productivas de nuestro lado, en función pues de la desaparición de muchas fuentes de trabajo, producto a su vez del colapso que puedan registrar algunas empresas. Esto no se está considerando, no es algún poco, por lo menos color ámbar, que esté ahí en el tablero al cuarto para las 12 de inicio del Tratado de Libre Comercio en su nueva versión. Pues sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que el coronavirus, no sé, presenta una situación que ninguno esperábamos ni teníamos en nuestros presupuestos ni en nuestros planes de acción para este año, y ha generado entre un retraso en muchísimas actividades, pero sin duda una afectación económica terrible, más todavía a empresas de ciertos sectores como el turismo, la aviación, etcétera. Entonces, durante los últimos 3 meses y medio, muchos de estos negocios pues se han dedicado a sobrevivir y a implementar todos los temas relacionados con el COVID y las medidas de seguridad y la reglamentación que generó. Y apenas están, lo que me toca a mí ver, las empresas están apenas volviendo a retomar los temas del TEMEC y de todas las acciones que tienen que llevar a cabo para cumplir, que son muchísimas. Entonces sí van apurados, y eso a lo mejor puede generar el hecho de que no estemos como industria bien parados. La industria en general, habrá unas que sí y otras que no, pero en general no, de que empiecen procedimientos de denuncia en base en estos mecanismos rápidos de resolución de conflictos, y que pudiera empezar a haber sanciones, ¿no? Entonces ahí sí la pandemia a nosotros nos agarra mal parados, o por lo menos habiendo perdido meses muy importantes de trabajo, ¿no? Claro. Y en este mismo tema del COVID y el riesgo para los trabajadores, ahí, ¿cómo ves este proceso de cara a la entrada en vigor del TEMEC? Pues realmente el TEMEC no establece nada en relación con temas de pandemia, y yo creo que el hecho de que los trabajadores tengan que enfrentar, todos los que tenemos una actividad laboral, enfrentar el riesgo de contagio, pues sin duda que afecta nuestra productividad, ¿no? Sí. Eso no me cabe la menor duda, pero creo que el efecto lo veo más en
realmente en el TEMEC. Es un hecho que pues, toda la economía está aletargada, y estamos tratando de retomar un poquito el ritmo que traíamos, pero el TEMEC realmente no prevé absolutamente nada en ese sentido. Es simplemente que, insisto, estamos perdiendo tiempo importante. No perdiendo, simplemente la pandemia nos generó ahí invertir tiempo en otras cosas que podíamos haber hecho para prepararnos para la entrada en vigor del TEMEC, ¿no? Bien. Pues Juan Carlos de la Vega, socio director de Santa Marina y Ezpeta, muchísimas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ti, Darío, a Rogelio, y me dio muchísimo gusto saludarlos. Igual.